sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Bueno, llevamos ya casi 2 meses hablando de diferentes personajes bíblicos que tuvieron un encuentro con el Señor. Fueron muchos. Y aquí nos encontramos con el llamamiento de Mateo. Mateo era conocido, hijo de Leví, ¿no? Mateo, hijo de... Sí, Leví, hijo de Alfeo, perdón. Leví era su sobrenombre porque de alguna forma se piensa que también Jesús le cambió el nombre. Muchos personajes fueron cambiados por Dios, el nombre por el Señor, para hacer referencia a que hubo un antes y un después. Saulo, Pablo, etcétera, etcétera, ¿no? Y como bien hemos visto, ¿no? Él estaba sentado en el banco de los tributos públicos, ¿no? Este llamamiento de Mateo a Mateo tiene que ver que realmente entendió ese llamado, ¿no? Los otros días hablábamos de que realmente el llamado de Jesús es un llamado muy fuerte, muy intenso, y las personas reaccionamos no porque algo escuchamos, sino porque estamos convencidos de que es el momento de seguir al Señor. Y el Señor nos dijo en algún momento, sígueme, ven y sígueme, ¿no? Bueno, él estaba allí en el banco de los tributos públicos, era el lugar donde se cobraban los impuestos y es semejante a Hacienda hoy en día. Lo que pasa que no es lo mismo, pero sí que allí cada uno tenía que ir a pagar los impuestos para generar para los gastos del imperio. Y sabemos que bueno, estos personajes eran personajes que no eran muy queridos, no eran muy apreciados. Podemos pensar que a veces cuando pagamos Hacienda, pues no nos gusta mucho, ¿no? Y siempre nos quejamos, es que Hacienda, ¿no? Es que, ¿no? Cuando se trata de dar, a veces no nos gusta. Pero luego tenemos todo un sistema de seguridad social y de diferentes cosas donde realmente todos somos beneficiados en algún momento, o antes o después. Lo que pasa que se trataba mal este lugar, ¿no? Este banco de los tributos. Tenía que ver con que que se mentía, que se hacían malas cosas y las personas que estaban allí cobrando eran los que se beneficiaban. Bueno, aquí nos dice el texto, nos dice que Jesús entró y estuvo a la mesa en su casa. Así que Jesús le llamó, pero luego estuvo en su casa, estuvo a la mesa en su casa. En muchas ocasiones Jesús busca la cercanía, busca la intimidad, busca el ser aceptado, que la persona se sienta aceptado por el individuo. Así que Jesús estaba cerca, ¿no? De Mateo y estuvo a la mesa y estaban muchos publicanos y pecadores. Estaban muchos publicanos, eran de la misma orden que Mateo. Personas que cobraban en cada distrito, en cada punto del barrio, cobraban los impuestos. Y bueno, ahí está esa cercanía. Creo que Jesús es sabio cuando se acerca a nosotros, no solamente nos llama, sino que nos muestra su aceptación y el deseo de intimidad para hablar a nuestro corazón y edificar también nuestras vidas. Escribas y fariseos, tenemos ahí el contexto, ¿no? Que dijeron, ¿qué es esto? Que está comiendo y bebiendo con los pecadores y con los publicanos. La mentalidad religiosa de que no eran personas dignas.
no eran personas a las cuales se pudiera atender, incluso dar tiempo e incluso ayudarles. Pero nos damos cuenta que realmente Jesús, ¿cuál era el corazón de Jesús? Que Él no ha venido para llamar a los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino que ha venido para llamar a los pecadores. Tenía una prioridad, Jesús tenía una prioridad. La prioridad era que los pecadores se arrepentirían, reconocerían sus pecados, aceptarían su salvación y el evangelio que él predicaba. Cuando estamos enfermos, sabemos todos dónde vamos y necesitamos un diagnóstico. Cuando nos acercamos a Jesús, también Jesús nos va a dar ese diagnóstico que va a hacer que nosotros podamos cambiar y podamos volvernos a Él con todo nuestro corazón. En Mateo 9:13 agrega también a los fariseos, ¿no? Habla de los fariseos y habla de que les dice que misericordia quiero y no sacrificio. O sea que Jesús les dice que yo lo que quiero es misericordia, no quiero tus sacrificios. Quiero que tú tengas misericordia del perdido, del desvalido, del necesitado, del que está desechado por la sociedad, criticado o que tiene mala reputación. Yo he venido, el Señor les dice, quiero tener misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio y sobre toda actividad religiosa que el hombre pueda ejecutar para agradar a Dios, ¿no? Entonces el versículo, por ejemplo, 11 de Mateo 9, es el mismo, es paralelo en este relato, es donde leemos, ¿no? Que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores, ¿no? El Señor, para acercarse a nosotros, se acercó de muchas maneras, nos habló de muchas maneras, ¿no? Nosotros, cuando estamos con los incrédulos, tenemos también que acercarnos, ¿no? No para complacernos con ellos, ni para tener una estrecha comunión de amistad, porque sabemos que a veces la estrecha comunión con los impíos hace que nosotros podamos caer, ¿no? Y hacer cosas indebidas, ¿no? Sino cuando estamos con las personas, podemos hacer que esas personas, en el ámbito donde están, pues podamos llevarles el Evangelio y ayudarles a encontrar el camino de la salvación. Los escribas no entendían esto porque pensaban que la santidad tenía que ver con su estatus religioso, pero sin embargo Jesús les dice que no. Él se acercó a todos los pecadores, se acercó a los desechados, se acercó a todos los que no eran bienvenidos para muchos en aquel momento, ¿no? También nos dice en Lucas capítulo 5, en el mismo Lucas 5, 27, lo que hizo Mateo. Dice que dejándolo todo, este es en Lucas, es el único versículo que dice que lo dejó todo. Dejó su reputación, dejó sus ganancias deshonestas, dejó su comodidad. Sabemos lo que supone cuando a veces el Señor nos pide algo que dejemos porque nos hace daño, nos hace mal, y tenemos que tomar determinación, porque el Señor, cuando nos dice sígueme, no tiene que ver solamente con conocimiento bíblico, tiene que ver con una actitud de nuestro corazón contra aquellas cosas que hacíamos mal y tenemos que cambiar para hacer bien. Dice que él hizo un gran banquete, eso habla de lo adinerado, ¿no?, que estaba Mateo. Un gran banquete, había mucha gente. ¿Quién puede hacer un gran banquete con mucha gente si no tiene dinero, ¿no?
Y dice que había muchos publicanos también y otros que estaban a la mesa, o sea que había muchas personas, había muchas personas. Este banquete que hizo Mateo, ¿qué podemos pensar? Posiblemente antes pocos banquetes haría, ¿no? Por su egoísmo. Pero aquí habla de un cambio, de una generosidad. Y también habla de que va a haber un antes y un después. Hay que festejar esto. Hay que hacer las cosas. Hay que traer alegría, ¿no? Por lo que ha acontecido. Y el banquete simboliza eso, alegría, habla de gozo, habla de satisfacción. Y nosotros cuando nos convertimos, tú tuviste un banquete, no de comida, pero que también lo puedes hacer, pero sí que fue un banquete celestial de gozo, de alegría, de satisfacción, de plenitud, de llenura, porque el Señor nos había transformado y es motivo de gozo y de alegría. Así que este Mateo estaba súper contento y expresó su contentamiento. Jesús lo aceptó, estaba allí a la mesa, estaba comiendo con todos los pecadores, pero no estaba pecando, estaba tratando de llegar con el Evangelio a ellos. Desde luego que sería un tiempo muy, muy interesante, ¿no? Para Mateo y para todos los que estaban alrededor. Más adelante también aquí en Lucas 18 se habla de Lucas 18:9, que todos nos acordamos, se habla de la parábola del fariseo y el publicano, y que esta es la enseñanza que Jesús también quería traer a la sociedad, ¿no? Para sacarles de la confusión y de la mentira de que siendo religiosos y haciendo muchas cosas se podría ganar el reino de los cielos. Pero Jesús, con esta parábola, lo que destaca es lo que aconteció también en el ámbito de Mateo y en otros ámbitos que luego también vamos a leer, ¿no? La parábola del fariseo y el publicano, pues la sabemos, ¿no? Y dice que a unos que confiaban en sí mismos, o sea, Jesús se refirió a aquellos que confiaban en sí mismos, como justos. Es algo muy común, ¿no? Que las personas se sienten justas porque no matan, no roban, no distorsionan, tienen un comportamiento ejemplar y se piensan que son justos. Pero los fariseos extremadamente se sentían justos porque eran religiosos. Y entonces confiaban en sí mismos. Esto nos habla, hermanos, de que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, ni en nuestras justicias, ni en nuestros esfuerzos. Y dice que menospreciaban a otros, el orgullo. Y las personas que cuando compartimos el Evangelio les decimos que necesitan arrepentirse, ellos dicen, no, yo soy justo. Hay otros que se tienen que arrepentir. Se les echa la culpa a otros. Por eso menospreciaban a los otros, porque pensamos y piensa parte de nuestra sociedad que son otros los que se tienen que arrepentir y son otros los que tienen que cambiar, no yo. Entonces les dijo esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, como Mateo. Y aquí Jesús está plasmando la realidad social de la época. Y es lo que él predicó. Por eso los fariseos se enfadaron tanto, porque estaban contradiciendo su propia justicia personal y estaban incomodando a Jesús su vida. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, el fariseo dice, Dios, aquí estoy, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Quién se piensa que es mayor que los otros?
Es increíble, ¿no? Acercarnos a Dios y recibir de Él misericordia porque soy diferente que los demás, porque soy superior, porque no soy como los demás. Aquel que se acerca a Dios así no va a recibir nada de Él. No soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Para el fariseo el publicano era peor que el ladrón injusto y el adúltero. O sea, le dice, ni aun como este publicano soy. Como diciendo, este es lo máximo que yo te puedo presentar, Dios, como la persona más injusta. Pero claro, Mateo recibió el arrepentimiento y la aceptación de Jesús. Y bueno, ¿y qué dice? Bueno, pues ayuno 2 veces a la semana. Vaya, hombre, qué esfuerzo, ¿no? Y es verdad, hay que ayunar, dice la Biblia, pero no para justificarte. Y doy diezmos de todo lo que gano. El diezmo no trae la salvación, el esfuerzo humano, el trabajo, lo que uno hace, no trae la salvación, no es que no lo debes de hacer. Pero nunca tenemos que presentar a Dios actos de obras para que Él nos acepte. Y dice que, bueno, pero dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Esta es la verdadera actitud del que se arrepiente, del que quiere acercarse a Dios. Está lejos, en la medida que se va acercando a Dios, ve más su indignidad. A la medida que te acercas a Dios, ves más lo poco que eres, lo mucho que necesitas, lo indigno, que no eres merecedor de la gracia de Dios. Cada vez que te acercas a Dios, te das cuenta, ¿no?, que cuán lejos estás de Él. Y entonces dice que ni aún quería alzar los ojos al cielo, ¿no? Pues habla de ese temor, ¿no? Como diciendo, ¿para qué voy a levantar los ojos al cielo si soy un miserable, pobre, desnudo? Pero sin embargo eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos acerquemos a Dios. No vanamente, ligeramente, no, entendiendo que soy un pecador. Y diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No diciendo de repente, bueno, Señor, tú me vas a justificar. No, Señor, si sé propicio a mí, que soy un pecador, ten buena voluntad conmigo, perdóname, tú sabes lo que he hecho, tú sabes quién soy, no voy a esconder nada en relación a mi pecado y mi trasfondo. Sé propicio. Entonces Jesús que dice que os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla pues será enaltecido. Bueno, esta es la historia del pueblo, de la realidad social del pueblo judío, pero que también es la realidad actual, porque a veces hay un concepto de espiritualidad que tiene que ver con las obras, el servicio, lo que hago, mirar esto, mirar que hago aquello, mirar. Y eso sí que tiene valor para Dios cuando realmente hemos pasado por la verdadera realidad del arrepentimiento, el reconocimiento personal de nuestros pecados y después, como agradecimiento, entregamos nuestra vida y rendimos todo al Señor. Y eso son obras que Dios aprueba. Pero las obras que Dios no aprueba son aquellas que se quieren justificar en sí mismas. Entonces Mateo hizo una gran fiesta, ¿no? Y dejó todo. Dejó el engaño, dejó la apariencia, dejó su infraestructura y luego fue pues uno de los apóstoles, ¿no? Tenemos el relato en Lucas 19 de Jesús y Zaqueo y vamos a leerlo. Jesús estaba entrando a Jericó, conocemos todos mucho esta historia, sobre todo los niños, ¿no?, que se enseña la historia de Zaqueo, ¿no?
Y dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y subió, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea, no era un publicano normal, era el jefe, el peor, o el más distorsionador, o el más enriquecido, el más acaparador. Era el jefe de los publicanos, y rico. Claro, porque ganaba mucho dinero, ¿no?, por los impuestos mal cobrados. Entonces procuraba ver quién era Jesús. Había una intención en Zaqueo de ver a Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tenía un impedimento, pero él sabemos que luego lo superó, se subió al árbol, ¿no? Y corriendo delante subía a un árbol sicomoro para verle, porque había que de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice que le vio. Claro, había muchas multitudes, pero le vio a Zaqueo. Vio su actitud, vio que él iba a responder, vio que iba a ser transformado por su poder, le vio. Cuando miramos a las multitudes, Dios no es indiferente a cada individuo. Nosotros miramos y hay 1000 personas, pero Jesús está mirando y está viendo a cada uno, que es diferente, ¿no? Y el Señor está buscando siempre, nos busca y está buscando a las personas porque quiere que la gente se arrepienta. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Otra vez Jesús está buscando la cercanía, la intimidad, el poder hablar de una forma más cercana. Y el Señor, cuando nos llama, enseguida quiere empezar a tratar con nosotros, a hablar con nosotros. Enseguida quiere instruirnos, quiere ayudarnos, quiere una buena comunicación. Es como cuando tú tienes un amigo, te sientas con el amigo y hablas y disfrutas de esa conversación. Así Jesús también quiere venir a nuestra casa, quiere morar en nuestro corazón, quiere ayudarnos a que podamos oír su voz. Y dice que es necesario. Si hay algo necesario en nuestra vida es que Jesús nos hable. ¿Cuántas cosas son necesarias en nuestra vida? Pero Jesús le dice Zaqueo que hoy es necesario que pose en tu casa, hoy es necesario. Es necesario que busquemos a Dios de la forma más inverosímil. Porque bueno, Zaqueo se subió al árbol sicomoro. Todavía me acuerdo que el Señor permitió que estuviéramos ahí en Jericó hace unos años y había un sicomoro y ese sicomoro es fácil de subir porque tiene muchas ramitas y puede ser grande. Entonces para Zaqueo no es como un chopo, ¿no? Que no te puedes agarrar. Y ahí dice Zaqueo, pues ¿cuánto mediría? No sé, igual medía 70 centímetros, medía 1,20 m, no sabemos. Hoy es necesario que pose en tu casa. Cada día es necesario que el Señor nos visite. Cada día es necesario que Dios nos hable. No es que puede pasar, no puede pasar. Hoy es el día en que Dios quiere hablarnos. Mañana seguirá siendo el día en que Dios quiere hablarnos. Y Él nos dice, es necesario que hoy te hable. Pero para eso nosotros tenemos que poner interés y dar el tiempo necesario. Y hay tantas cosas que hacer durante el día y uno se levanta y empieza a maquinar esto, aquello, el otro, no sabes, casi lo haces automáticamente. Y cuando llega la noche, ¿y dónde he dado mi tiempo a Dios? Y es necesario porque necesitamos escuchar su voz. Entonces Él dice que descendió a prisa.
Él no cogió el árbol y bueno, Jesús, ya voy, a prisa, ya. Yo creo que se saltó del árbol, ¿no? Porque quería ir rápido. El Señor la había llamado y quería ir rápido. Cuando tenemos prisa es que hay urgencia. Cuando tenemos prisa es que hay cosas importantes. ¿A que sí? Tengo que coger el tren. Si no lo cojo, voy a perder esto. Tengo que... Entonces, si nosotros tenemos prisa para Dios, si tenemos prisa para Dios es que Dios es importante para nosotros. Y hay algo tiene valor aquello que estamos persiguiendo. Hay que darse prisa para buscar a Dios. Y luego otro de los sentimientos de Zaqueo dice que le recibió con gozo. Claro, esto representa en que, bueno, va a venir Jesús y ¡puf! A ver qué me dice. Hoy me va a echar una reprimenda, me va a poner las cosas en su lugar. Voy a tener que salir de aquí corriendo. Pero le recibió con gozo porque él estaba dispuesto a escucharle y a obedecerle. Cuando buscamos a Dios y tenemos un encuentro con el Señor y seguimos teniendo presencia de Dios en nuestra vida, hay gozo porque aunque Él nos reprenda, sabemos que eso es para nuestro bien y es para nuestro cambio positivo en nuestra vida. Así que descendió deprisa, le recibió con gozo y entonces pasa lo que antes hemos hablado. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador y además jefe de los publicanos. Tengo una historia que se me haría un poco larga, pero no la voy a contar. Pero tengo una historia que a nivel personal que tiene que ver con esto. El Señor me llevó a un lugar donde si me ve algún creyente se avergonzaría. Pero Dios me llevó allí y allí pude predicar el Evangelio. Jesús se acercó a los pecadores, aunque no comulgó con ellos ni se entrometió con ellos, pero sí que quería ganarles para Dios. Y hay lugares en que el Señor nos puede llevar para ganar a los perdidos, para ganar a las personas para darles esa oferta de salvación, para que cambien interiormente su vida, para que lleguen a conocer a Jesucristo, ¿no? Y necesitamos eso, buscar a los pecadores, los indeseables. Me acuerdo una vez iba iba andando en el coche y le vi a uno de estos indeseables. No te voy a decir las características. Le cogí y le dije, bueno, yo te ayudo, te llevo esta bolsa donde vives porque veo que estás mal, te voy a llevar. ¿Qué hace esto? Es el amor de Dios en nuestro corazón. El amor de Dios en nuestro corazón no valora lo indeseable que es una persona y otro que te pueda ver, sino que no te importa tanto lo que los demás piensan, sino te importa la salvación de esa persona. Y es lo que nosotros también tenemos que avivar, el amor de Dios en nuestro corazón para superar barreras y perspectivas en una sociedad que nos mira, que nos apunta, etc., ¿no? Tenemos que interesarnos como Jesús, ¿no? E impulsarnos para poder ganar a los perdidos a pesar de cuál sea su situación. Durante muchos sábados a la tarde en nuestro pueblo, Ordicia, en mi pueblo donde yo nací. El otro día estuvimos ahí paseando por la calle Santa María, al lado de la iglesia donde yo nací. Recorrí de niño esa calle, ¿no? De hecho, pasamos por la iglesia y la iglesia ponía un cartel: apaguen los móviles, no usen los móviles. Y por eso, hermano, nosotros
Cuando entramos a la casa del Señor tenemos que tener respeto, tenemos que apagar el móvil, tenemos que dejar de verlo. Y si lo enciendes es para leer la palabra, no para recibir WhatsApp, contestar y correos. Contestar, sino estar bien abierto nuestras antenas. Por respeto a Dios, respeto a la palabra, respeto a los hermanos. Hombre, a veces se nos puede pasar, ¿no? Que suena el móvil y se me olvidó. Pero tenemos que ser muy respetuosos también con eso. Y bueno, allí, en ese pueblo, en Ordicia, íbamos a los pubs a la noche, entre los jóvenes, entre copas, entre drogadictos. Hubo una época en Ordicia que era vivir allí en la calle esta Santa María, la de abajo, la calle del Cine, que eso era un horror de gente, de bullicio. Pero siempre encontrábamos personas para compartir el Evangelio. Muchos nos rechazaban. De hecho, yo me encontraba a veces con los amigos míos, que tenía bastantes, y me miraban y decían, aquí está otra vez este loco. Pero nosotros íbamos con el amor de Dios, ¿no? Y el amor de Dios supera todo. Estás pensando quién escuchará, quién recibirá a Jesús, no tanto qué van a pensar, qué hago yo aquí, un creyente, entre copas, entre fiesta. Y hay algo que nunca se me olvida, es que en varias ocasiones encontré a mis amigos allí y en ese tiempo también les pude predicar el Evangelio. Tristemente, me acuerdo que hablando una vez con uno de ellos, nunca escuché tal menosprecio hacia Dios y tal reto que él pronunció contra Dios. Yo salí con mucha tristeza, con gozo de compartir, pero con tristeza, ¿no? A los 3 días se suicidó. Y, bueno, no voy a contaros una historia triste, pero muchos de ellos murieron. Alguno queda por ahí. Murmuraban diciendo que había entrado a posar a casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, se puso en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea que él estaba manifestando que algo había cambiado en su corazón y que realmente Jesús estaba influyendo para que este Zaqueo pudiera tomar una determinación de cambio en su vida. Dice, tengo dinero, soy rico, la mitad le doy a los pobres. Jesús no se lo pidió. Y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. En eso sí sabía que había defraudado. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y por eso estaba allí, porque quería salvar a este hombre. Y lo que representa realmente este cambio, ¿no?, es que también en él hubo esa disposición de hacer cambios en su vida, en aquello que estaba ofendiendo al Señor. Así que, básicamente, todos los relatos que hemos estado viendo, tiene un sentido, que cuando nos encontramos con el Señor no vamos cambiando, pero no hay paros, no hay lugares donde decimos, bueno, vamos a descansar, vamos a hacer mi vida personal y luego seguiré. No, todos los días es algo que tiene que ver con nuestra disciplina personal. Y tenemos que orar y clamar a Dios más que nunca. Tú ora,
Humíllate delante de Dios, confiesa tus pecados, confiesa tus debilidades, confiesa lo difícil que es para ti a veces ciertas situaciones. Y yo te garantizo, porque la palabra nos garantiza, que tendrás gracia y poder para vencer, porque el Señor nos lo da. Amén. Déjanos ver